Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión. Nos da mucho gusto que estén por acá. Antes que nada, bueno, saludarlos respetuosamente y agradecerles porque están en nuestros primer Congreso Nacional Virtual en Biotecnología. Es para nosotros un verdadero placer presentar a Jorge Alejandro Solís. Jorge Alejandro es licenciado en Química de la Facultad de Ciencias Químicas de Farmacia de la Universidad de San Carlos. Fue graduado por cum laude. Él ha participado en muchas actividades en dos escuelas de cristalografía, moléculas pequeñas de la Latin American Crystallography Association, y también ha participado en dos escuelas de verano en la Universidad de Guanajuato, México, en astroquímica y química inorgánica. Es un verdadero placer. A mí lo que más me alegra es ver profesionales que son de mi misma casa de estudios. Bienvenido, Jorge. Muchas El pito gracias. es suyo. Muchas gracias. Pues es un gusto estar con ustedes el día de hoy acá. Pues estas plataformas virtuales, pues hay que adaptarnos, ¿no? Entonces, pues el día de hoy pues vamos a hablar un poco de cristalografía y vamos a ver cómo es que la cristalografía nos impacta en el área de biotecnología y cómo podemos utilizar estas técnicas para caracterizar nuestras moléculas y mejorar nuestros procesos, que eso es una de las ideas principales. Entonces, en el área de innovación y biotecnología, pues tenemos que considerar que una de las ciencias que nos va a ayudar a poder entrar en esta área, pues va a ser la química. Pues entonces la química, hice un pequeño mapita de que la química es una ciencia que tiene varias ramas y que pues todas se relacionan entre sí. Es como un mundo, ¿verdad? Entonces tenemos pues la química analítica, la química inorgánica, la bioquímica, y pues todas se relacionan entre sí, y los químicos tenemos mucho que ver con la parte biológica, ¿verdad? Tenemos no solo vemos la parte estructural en la biología molecular, sino que también los procesos bioquímicos. Hay ramas de la química que se encargan, como la bioinorgánica, que se encargan de ver cómo es que los iones metálicos interactúan con las estructuras orgánicas, y la bioorgánica ya cuando vemos la parte estructural, por así decirlo. Entonces, y dejamos todo bajo la sombría de la ciencia de materiales, ¿verdad? Un científico de materiales pues tiene que conocer todas las ramas de la química, porque le ayudarán pues para desarrollar pues los materiales o el proceso que ellos deseen. Pues entonces vamos a hablar un poco de cristales, pero tenemos que hablar también dónde vamos a conseguir el material de interés, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, uno de los primeros, podemos empezar hablando sobre lo que encontramos ya en la naturaleza, y muchos químicos trabajan en el área de química de productos naturales. Hay muchos compuestos orgánicos e inorgánicos que se encuentran en la naturaleza, por ejemplo, extractos de plantas que tienen actividad biológica, que pueden ser utilizados como medicamentos, pueden ser utilizados para procesos industriales. Entonces es necesario pues extraer estas moléculas y caracterizarlas. Entonces hay gente que está encargada de realizar procesos pues de extracción y caracterizar las fracciones de diferentes plantas, por así decirlo. También no todo tiene que ser la química terrestre, también pueden ser moléculas que se encuentran en el mar, en los arrecifes, o se pueden encontrar en las especies marinas, ¿verdad? La idea es que estas moléculas, si las identificamos y podemos caracterizar su actividad, podemos encontrar moléculas que pueden ser de gran utilidad pues ya en la industria, luego de haber sido caracterizadas y procesadas. Entonces, los compuestos que encontramos en la naturaleza tienen muchas propiedades, pero hay que encontrarlos, ¿verdad? Podemos hacer extracciones, pero tenemos que encontrar esos compuestos, identificarlos, porque ya sabemos que las moléculas tienen cierta relación con la estructura tiene cierta relación con su actividad. Entonces podemos utilizar estas moléculas que encontramos en la naturaleza, pues por su actividad antibacteriana, antifúngica. Podemos utilizarlas
para poder para extraer aromas, para extraer fragancias y pues por su uso en nutrición, por así decirlo, ¿verdad? En la parte de nutracéuticos, por ejemplo, todo ahora se ha estado pues poniendo de moda el hecho de tener fragancias y tener alimentos que tienen algún beneficio por el simple hecho de comer bien, ¿verdad? Entonces estamos hablando de flavonoides, antocianinas. Hay moléculas que tienen actividades medicinales, anticancerígenas, antiinflamatorias, que la idea es pues aislarlas, ¿verdad? Y eso ya se puede, pues para hacer algún tipo de aprovechamiento como tal, ¿verdad? Y pues aplicaciones industriales y de formulación de productos químicos, por así decirlo. Imaginemos que podamos sacar algún tipo de látex o algún tipo de resina de algún árbol o de algún componente biológico que podamos utilizar posteriormente. Entonces, los compuestos que ahí están en la naturaleza tienen muchas propiedades. Lo que es necesario es investigar cuáles son esas propiedades, que es un trabajo multisectorial de varios científicos, multidisciplinario, y luego, pues ya que los tenemos caracterizados, tenemos que pensar en esa manera de aprovechar esos productos, ¿verdad? Entonces, hablando de la bioeconomía circular, ¿verdad? De que podemos extraer las materias primas de la naturaleza, por ejemplo, y utilizar procesos en los cuales tengamos la menor cantidad de residuos y trabajar de manera continua para poder mejorar esos procesos. Por ejemplo, lo que no se puede utilizar para la integración del producto final, pues tal vez utilizarlo como combustible. Entonces también esta es una parte que tiene que ver con la industria, porque tienen que revisar cómo llevan a cabo sus procesos y todo eso que consideran merma, pues puede ser que lo puedan reutilizar. Por ejemplo, si es una fábrica que hace jugos, pues la cáscara de naranja tiene varios compuestos y no tirar pues la naranja, pueden extraer fragancias, pueden extraer algunos metabolitos, la esperidina, pueden extraer pues y ya el resto pues lo pueden compostar, por ejemplo, para la energía o para generar energía de los procesos mismos de la planta. Entonces, pues esa es la idea que trata un poco la bioeconomía circular, que es como ir aprovechando pues los procesos que ya tienen pues ya montados, ¿no? Entonces puede ser que la idea es optimizar pues, los recursos de la mejor manera. Entonces, pues la idea es poder sacar de la naturaleza o de las materias primas los productos de mayor valor, ¿verdad? Pero esos productos de mayor valor van a requerir más energía para procesarlos y entre esos vamos a tener, por ejemplo, los productos farmacéuticos y químicos muy específicos, pues van a tener de gran valor, pero se van a producir en menor volumen y van a requerir más consumo de energía. Lo mismo, por ejemplo, para los alimentos, pero lo que tenemos que entender es de que, por ejemplo, si en la producción de alimentos, pues podemos tener todo lo que está debajo de la pirámide que podemos aprovechar, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos biomaterial que no se utiliza, pues eso se puede utilizar ya en productos pues de menor valor, por así decirlo. Eso pues nos trae a los químicos y a todos para que conozcan los principios de la química verde, de la química sostenible, ¿verdad? Entonces hay que evaluar pues cómo es que realizamos estos procesos para poder para poder buscar una mejora y buscar cómo cambiar esos procesos más de acorde a la química sostenible, ¿verdad? Entonces, los principios de la química sostenible o la química verde son 12, son casi recientes, en el año 1999, se plantearon por el Pablo de Anastas, los cuales son 12 principios que encaminan y que buscan que los procesos de síntesis y los procesos industriales también sean más eficientes y ahorren más energías. Entonces, por ejemplo, entre los 12 principios tenemos la prevención de contaminantes, fomentar la economía atómica, o sea que átomos más átomos se integren en el producto final y que no se formen como desperdicio,
síntesis de sustancias menos peligrosas. ¿De qué nos sirve tener un producto de alto valor? Pero para eso tenemos que realizar, como tenemos como desecho, algún producto que puede ser contaminante. Diseñar productos seguros y eficientes, reducir el uso de solventes y sustancias tóxicas, reemplazarlos por solventes más amigables con el medio ambiente, por ejemplo el agua, o que son biodegradables. Recuérdense que estaba en mucho tiempo lo de los agujeros en la capa de ozono por usar solventes y en las aplicaciones industriales de utilizar productos clorofluorocarbonados. Pues entonces hacer una transición, ¿verdad? Buscar nuevos procesos para ya no utilizar este tipo de solventes y usar productos biodegradables. Uso de energía eficiente o alternativas, ¿verdad? Materias primas renovables, evitar reacciones de derivatización, utilizar catalizadores en la manera posible y diseñar productos biodegradables. Otro de los principios, establecer los métodos de seguimiento y control de contaminación en tiempo real, porque de esta manera, por ejemplo, si sabemos que nuestro proceso no se puede mejorar de ninguna manera, pues por lo menos vamos a tener un sistema que nos indique y que nos alerte que no exista alguna contaminación pues al medio ambiente, por así decirlo. Y establecer criterios para minimizar el riesgo de accidentes. Entonces, estos procesos de la química verde y sustentable, uno los puede evaluar, uno puede evaluar, por ejemplo, yo tengo una producción de jugo de naranja, de aceite de clavo, yo tengo un proceso de aislar proteínas para uso medicinal, pues entonces tendría que yo revisar, o en mi empresa, yo revisar la parte, cómo están de acuerdo a los procesos que yo estoy llevando a cabo, cómo estamos en estos 12 principios, ¿verdad? Y cómo puedo yo cambiar algunas cosas para ir más de acuerdo a los principios de la química sustentable, la química verde. Pues otra parte interesante es la nanobiotecnología, ¿verdad? Que ya estamos uniendo la parte nano, que es una frontera entre lo que es macro y la parte atómica, ¿verdad? A los químicos, pues mucho nos interesa la parte atómica. Decimos, bueno, una molécula tiene esta propiedad, pero se repite muchas veces y esa es la que nos da, esa es la que le echamos, pues, le atribuimos las propiedades a todo el material, por así decirlo. Pero en el área de nanotecnología, pues se interacciona mucho la ingeniería para poder generar materiales con muchas aplicaciones. Entonces, los químicos pues investigan moléculas interesantes, propiedades interesantes de la materia, pero ya utilizamos el apoyo de los nanotecnólogos, que incluye ingenieros, incluye más químicos u gente de otras profesiones, que nos permiten generar, por ejemplo, aplicaciones de materiales interesantes. Por ejemplo, todo lo que ha sido los avances en electrónica, pues ha sido gracias a estas investigaciones. Y dando un paso más adelante, tenemos la nanobiotecnología, que es utilizar pues todo lo de la nanotecnología aplicado a las cosas vivas, por así decirlo. Entonces tenemos muchas aplicaciones para el marcaje de tejidos, utilizar anticuerpos específicos, utilizar algún tipo de moléculas que puedan identificar grupos en el cuerpo humano o partes del cuerpo humano donde dejar específicamente las drogas. Entonces, para todas estas aplicaciones, siempre vamos a necesitar caracterizar nuestros materiales y vamos a necesitar saber si estamos logrando la aplicación que queremos, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber y poder ver molecularmente qué es lo que está pasando? Pues trayendo un poco esto de la nanobiotecnología, tenemos estos bacterias que tienen unos organelos que se llaman magnetosomas, los cuales tienen pues unos cristales de hierro, por así decirlo. Pues estos obviamente tienen un mecanismo en el cual ellos absorben el hierro del medio en donde están y van generando en estos organelos pues cristales de hierro. Entonces la cristalografía pues permite pues ver cómo son estos cristales, caracterizarlos. Y entonces, por así decirlo, si podemos caracterizar cómo son usualmente los cristales, pues ya podemos pensar en cuáles son las propiedades magnéticas que tienen estas bacterias, ¿verdad? O sea,
las bacterias tienen propiedades magnéticas porque tienen cristales de hierro adentro, entonces podemos utilizarlos para diferentes aplicaciones, por así decirlo, en nanobiotecnología. Por ejemplo, estudiar cómo ocurren los procesos de biomineralización, hacer biosensores, hacer anticuerpos magnéticos basados en estas bacterias, o biosensores de oxígeno, porque recordemos que el hierro es sensible al oxígeno. Entonces, así hay muchas aplicaciones donde, por ejemplo, este es solo uno de los ejemplos que encontré, donde tenemos una parte en que varios sectores y varias profesiones trabajan de manera multidisciplinaria para una aplicación en común. Entonces, por ejemplo, van a haber químicos que van a ver la parte química precisamente de, por ejemplo, las membranas que permiten selectivamente el ingreso de hierro, ¿verdad? A este tipo de bacterias. O bioquímicos que van a estudiar la parte de biomineralización, cómo es que las bacterias pueden generar estos cristales adentro. Ingenieros que pueden desarrollar aplicaciones para utilizarlas en aplicaciones clínicas, farmacéuticos, médicos. O sea, la idea es que, y el principio de la conferencia es ver que todos tenemos relación en la gran aplicación general, ¿verdad? Para trabajar en biotecnología, nanobiotecnología, es una cuestión de trabajar en sinergia entre varias disciplinas. Entonces, como yo les venía diciendo, es necesario saber cómo podemos caracterizar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ver qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué cambios químicos estamos haciendo? Entonces, pues los químicos siempre tenemos muchas herramientas en el laboratorio. Claro, aquí en Guatemala tenemos algunas limitadas, pero pues tratamos de hacerlo mejor posible. Entonces, la idea de la charla es conocer una de las herramientas que son el uso de los rayos X para ver nuestros materiales. Entonces podemos decir, bueno, tenemos espectrometría de masas para poder ver fragmentos, podemos usar los rayos X, podemos usar resonancia magnética nuclear, podemos preparar nuestras muestras y llevarlas al laboratorio para poder caracterizarlo, ¿verdad? Como les decía yo, es necesario caracterizar qué tipo de moléculas son las que nos interesa para poder optimizar el proceso y que esas podamos extraer, por ejemplo, si estamos extrayendo de una planta algún metabolito, pues saber qué fracciones son las que contienen más el principio activo o lo que produce la capacidad medicinal o antifúngica o la capacidad que sea de nuestro interés. Pues entonces los químicos, en general, pues no podemos ver las moléculas como tal, usualmente. En realidad, mucho se trata pues de elucidar y usar pistas como que si fuera un rompecabezas para armar cómo son las moléculas. Entonces, las técnicas como resonancia magnética nuclear, como IR, espectroscopía UV visible, pues solo nos dan como pequeñas indicaciones. Tenemos este átomo conectado a este otro y nos toca que nosotros armar esa parte, armar el mapa de cómo son las moléculas, ¿verdad? Dibujarlas en el papel. Pero hay muchas cosas que se nos escapan porque en realidad la naturaleza, pues, vivimos en una realidad tridimensional y tenemos que usar muchas técnicas para poder juntar las piezas de la rompecabezas e identificar cómo están ubicadas en el espacio. La técnica que les voy a presentar el día de hoy nos permite ver como que si fuera una fotografía cómo están las moléculas y los átomos ubicados en el espacio y cómo en el gran esquema de las cosas están ubicadas, por así decirlo. Eso nos va a ayudar a entender en el mundo macro cómo es que se relaciona con el tipo de material que estamos investigando. Pues entonces entremos en la parte de cristalografía. La parte de cristal, cuando hablamos de cristales, pues lo primero que se nos viene a la mente, pues pensemos en un diamante, pues es brillante, refleja la luz, tiene una forma muy definida. Entonces la cristalografía es la ciencia que estudia pues las forma y propiedades de las sustancias cristalinas.
Entonces, todos los que estudiamos o hemos estudiado algo de cristalografía, pues nos interesa cómo es que están integradas o cómo están dispuestos los objetos o las partes de un objeto cristalino, por así decirlo. Entonces, según la Unión Internacional de Cristalografía, pues ellos definen que un cristal es un material que esencialmente tiene un patrón de difracción claro y definido. ¿Y por qué? Entonces, ¿cómo es que esta definición entra en contraste a lo que podríamos pensar que es un cristal? Porque se han dado cuenta que decir que un cristal es un conjunto de objetos arreglados, a veces se contradicen las definiciones. Entonces, esta es como la mejor definición que ellos lograron definir. Cristal viene del griego krustalos, que significa hielo transparente. Entonces, pues claro, cuando se definió las primeras situaciones de cristales, pues el cristal más evidente, pues fue el agua, ¿verdad? Que es uno de los cristales en los que primitivamente son los que primero tenemos en contacto nosotros, pues la humanidad. Entonces, los cristales son sólidos que sus componentes, átomos, iones o moléculas se repiten de manera ordenada y equivalente. Entonces, cuando hablamos de materiales sólidos, vamos a ver que los cristales van a ser estructuras las cuales van a tener un arreglo periódico. Van a ser unidades que se van a repetir constantemente, ¿sí? Esto va a permitir que se forme un compuesto en estado sólido, ¿verdad? Entonces, todas estas técnicas van a depender que nosotros tengamos pues un cristal, ¿verdad? Y que el material pues sea sólido. Entonces vamos a ver que van a irse repitiendo en un arreglo, por ejemplo, este ejemplo donde tenemos este circulito con 4 circulitos amarillos, se van a repetir de manera periódica. Por ejemplo, aquí estamos señalando dónde es que se repiten. Entonces, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, este podría ser un cristal de circulitos negros con circulitos amarillos, por así decirlo. Entonces, pues ya podemos decir, bueno, este arreglo pues va a tener estas propiedades según la forma en la que se va ordenando en el espacio. Entonces, una de las cosas que nos interesa hablar es de la unidad asimétrica, que es uno de los términos que tenemos que ir considerando cuando hablamos de cristales. ¿Y qué es la unidad asimétrica? Este también se llama el motivo y es la unidad más pequeña que ocurre, que se puede ir repitiendo en la estructura, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, esta unidad es como que la primera parte de un cristal. Esta, en conjunto con otras unidades, pues ya van a ir formando y por operaciones matemáticas, pues ya van a ir formando lo que es el cristal, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si tenemos una proteína o tenemos alguna molécula pequeña, algún metabolito que va a cristalizar, pues tenemos nuestra unidad asimétrica que va a ser justamente eso, ¿verdad? Vamos a tener, por ejemplo, ese metabolito, esa molécula va a ser nuestra unidad asimétrica, ¿verdad? Luego, esa molécula, pues en el espacio se va a ordenar termodinámicamente como sea más favorable, donde se favorezca la entropía, y se va a ordenar con otras unidades asimétricas, ¿verdad? Entonces se van a juntar y puede ser que, por ejemplo, tengan que entre ellas formen una operación de simetría donde se dispongan de manera de giro, por así decirlo, o solamente por la naturaleza, pues solamente esta no interacciona con otra y no tiene algún tipo de giro, sino que solo se queda así. Esto va a formar lo que es la celda unitaria, ¿verdad? Donde una celda unitaria es la
es la unidad más pequeña en la que podemos imaginarnos que va a formar un cristal, ¿sí? Entonces, en una celda unitaria podemos tener una molécula completa, podemos tener media molécula, pero la idea es que esta celda unitaria, con una traslación en 3D, pues en el eje X, Y y Z, podamos replicar todo el cristal en grande, ¿sí? Estos términos pues tienen mucho de matemática y simetría. Vamos a cortar de la mejor manera posible, pero tenemos que entender que para entender a los cristales son unidades repetitivas, por así decirlo. Entonces, en resumen, cuando tenemos un cristal bien formado, bien cristalino, claro, pues tenemos alguna molécula ahí, tenemos alguna proteína, tenemos algún ion, donde este ion o conjunto de iones están ordenados en celdas unitarias, que estas se pueden repetir en el eje X, Y o Z indefinidamente y siempre va a poder representar bien a nuestro cristal. Que ahí es donde están pues esas propiedades interesantes que son las que queremos estudiar de la materia del estado sólido. Entonces, cuando hablamos de cristales, pues vamos a ver que tenemos que entender que hay operaciones de simetría en donde vamos a ver que tenemos la celda unitaria que se va a ir repitiendo en una red, por así decirlo, como pueden ver. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos motivo estructural R, por ejemplo, es lo que decía la unidad simétrica, ¿verdad? Este R se va a ir repitiendo muchas veces. Luego, pues vamos a tener los puntos de red y en la conexión de los puntos de red vamos a tener lo que es la celda unitaria, ¿verdad? Y dentro de cada una de estas celdas, pues vamos a tener ya nuestra unidad asimétrica que va a formar lo que nosotros queremos saber, que es el cristal, por así decirlo. Entonces, un cristal, pues esta repetición, pues cada celda unitaria va a tener sus parámetros de celda, que son los que nos interesan. Va a tener pues su longitud en el eje X, Y y Z. Entonces aquí hablamos de el B, A, B y C y de los ángulos que forman este cubo, por así decir, este paralelepípedo. Entonces pues, tenemos el ángulo gamma, alfa y beta, que son los parámetros de la unidad de celda. Dentro de estas unidades de celda pueden haber, hay 14 redes diferentes de cómo se pueden ordenar las unidades. Esto ya es pues matemática, de cómo es que estas redes cristalinas pueden formar unidades de celda. Entonces tenemos la celda cúbica, tetragonal, ortorrómbica, hexagonal, monoclínica, triclínica, que es la forma matemática en la que hablamos, por ejemplo, si todos los parámetros de celda o todas las longitudes son iguales, o tenemos parámetros que son iguales a 90 grados, mayores a 90, algunas celdas que tienen 120 grados. Entonces, esta geometría de cómo es esta celda se va a ir repitiendo muchas veces en los tres ejes y nos va a determinar cómo se va a ir disponiendo pues las unidades asimétricas, cómo se van a ir disponiendo los átomos o iones. Entonces, pues lo más sencillo, por ejemplo, tenemos la red cúbica, pues son los 4 vértices, y entonces se van a ir repitiendo estas unidades. Puede ser que también entre estas variaciones, algunas redes van a tener centrada en el cuerpo, van a tener centrada en el cuerpo o en las caras, donde vamos a encontrar una unidad asimétrica pues en el centro de la red, por así decirlo. Entonces, ¿por qué meternos en tanto de las redes? Porque según cómo estén dispuestas, pues vamos a ver cuántas unidades asimétricas o cuántas moléculas o iones pues caben dentro de una unidad de celda. Y también pues tenemos algo que llamamos índices de Miller, que es una forma de explicar con planos de cómo es que están, cómo podemos ir cortando estas unidades de celda para poder identificar planos en específico y poder describir características, por ejemplo, de un plano. Entonces podemos decir que, por ejemplo, tenemos algún fármaco donde está
está cristalizado un fármaco, y en el centro queremos hablar sobre el centro de la unidad de celda. Pues no decimos pues el centro, sino que vamos a usar estos planos que son los índices de Miller, para explicar que en el centro de la unidad de celda pues está el fármaco de interés, ¿verdad? Porque recordemos que podemos cocristalizar moléculas. Entonces, por ejemplo, podemos tener el fármaco y su contrayón en alguna parte. Entonces podemos decir, bueno, en el centro de la celda está la molécula del principio activo. Esto, los índices de Miller, lo único que nos ayuda es para poder ubicarnos en las coordenadas, por así decirlo, de las unidades de lo que es lo que tenemos en la red. Entonces, pues, podemos hablar un poquito de los rayos X. Ya sabemos que el espectro electromagnético pues, es amplio, y nosotros aprovechamos mucho del espectro electromagnético, por ejemplo, las ondas de radio, las ondas microondas, la luz infrarroja, la luz visible, la luz ultravioleta y los rayos X. Entonces tenemos la energía de mayor energía, la banda de mayor energía, que son los rayos X, después de la luz ultravioleta. Entonces, al utilizar energía, podemos identificar y podemos ver las estructuras. Entonces, por ejemplo, hay un límite, por ejemplo, lo que podemos ver con los ojos, ¿verdad? Entonces tenemos la microscopía tradicional, por así decirlo. Con un microscopio podemos ver claramente pues, estructuras, podemos llegar a ver bacterias, pero luego vamos a tener un límite donde la longitud de onda de la luz visible es demasiado grande y ya no podemos ver los átomos y las moléculas, ¿sí? Entonces, ahí es donde entran los rayos X, ¿sí? Podemos utilizar los rayos X que tienen una longitud que nos va a permitir pues, ver las moléculas como tal. Hay diferentes técnicas de observación, como microscopía de electrones y aceleradores de partículas, que nos va a poder determinar partes ya a nivel atómico, por así decirlo. Entonces, cuando los rayos X, que son pues, los clásicos rayos X con los que nos sacamos las radiografías, interaccionan con la materia, pues pueden ocurrir varios fenómenos. Entre estos, podemos observar un fenómeno de la difracción, que es una propiedad de la luz, y también podemos observar que los choques inelásticos puedan generar que la muestra aumente de temperatura o ocurra el fenómeno de fluorescencia. Entonces, según cómo nos aprovechamos de la técnica de cómo la luz, que es los rayos X, interacciona con la materia, pues podemos generar pues, diferentes técnicas. Entonces, los rayos X pues, se utilizan ampliamente ya en varias aplicaciones, por ejemplo, justamente para cristalografía de rayos X, para técnicas médicas, por ejemplo, mamografías, los clásicos rayos X que nos sacamos en un laboratorio, y la seguridad en los aeropuertos, ¿verdad? Van a utilizar diferentes longitudes de ondas de rayos X según la aplicación, por así decirlo. Entonces, el ganador del premio Nobel, William Bragg, él define, él utilizó varios experimentos que tenían antes y logró determinar pues, la ley de Bragg, que es que aprovecha la parte de la difracción. Entonces asume que en un cristal la radiación de los rayos X se reflejan como en un espejo, y se buscan pues en una relación matemática los casos de interferencia constructiva y destructiva, que viene dada por esta fórmula, ¿sí? Entonces él asume en su teoría de que en un cristal los átomos están dispuestos de manera ordenada, y que en su interacción con los rayos X pues van a poder dar pues, la difracción, por así decirlo. Entonces esta la utilizamos mucho
porque nos va a permitir calcular las distancias entre los planos, ¿verdad? Y basados pues en los patrones de difracción. Entonces, pues hablamos un poquito de los rayos X, hablamos un poquito de cristales. Pues vamos a integrar estos dos conceptos, que es la técnica que principalmente queremos hablar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la difracción de rayos X? Entonces, esta técnica es una técnica no destructiva para la determinación de estructura cristalina y la resolución atómica de materiales sólidos. Lo interesante de esta técnica es que yo puedo tener mi cristal, le puedo aplicar los rayos X en la mayoría de los casos y me lo pueden devolver. Entonces, la ventaja de este tipo de pruebas es que la preparación de muestra es muy sencilla y que yo tengo de regreso el cristal. Hay muchas técnicas, por ejemplo, espectroscopía de masas, que me va a destruir la muestra, ya no la voy a poder tener de vuelta. Que eso hace que esto sea pues una ventaja, por así decirlo. Entonces, lo interesante es que esta técnica es como tomarle una fotografía a la molécula, ¿sí? En vez de estar juntando las piezas del rompecabezas, si tiene cerca 2 hidrógenos, tiene cerca 3 carbonos, esta técnica nos va a ayudar a ver como si fuera una fotografía en 3D de cómo está dispuesta pues toda la molécula. ¿Cómo es que funciona? Pues tenemos un cristal, que ya podemos conseguir los cristales de las diferentes técnicas de cristalización. Le hacemos pasar un haz de rayos X, nos va a dar un patrón de difracción, que son un montón de manchas que se van a ubicar en un material que nos va a permitir detectar esos patrones. Entonces, con estos patrones vamos a determinar y resolviendo el problema de las fases, que es un problema matemático, que es inherente a la técnica, vamos a poder determinar la densidad electrónica, ¿sí? Entonces nosotros solo podemos ver como que una nube, como si estuviéramos en la niebla viendo la densidad electrónica. Y con la densidad electrónica, pues vamos a modelar ya un modelo atómico. Y con eso vamos a tener pues la estructura en 3D que nos interesa. Entonces, justamente eso, pasamos unas de rayos X en ángulos diferentes para poder lograr el fenómeno de la difracción. Vamos a tener un patrón. Ahí no sé si se logra ver que hay un GIF en donde se van cambiando el patrón como tal. Y con eso, pues utilizando un tratamiento matemático, vamos a poder definir la densidad electrónica y con la densidad electrónica vamos a modelar cómo es esa molécula o átomos o iones que están ahí en esa unidad estructural. Entonces, utilizamos los rayos X porque están en la misma longitud de onda o en la misma magnitud de longitud de onda que los enlaces químicos. Entonces, eso permite que ocurra el fenómeno de la difracción. Entonces vamos a tener diferentes fuentes que podemos utilizar, rayos X de cobre o de molibdeno, según las aplicaciones. Entonces en las gráficas que están en la derecha, al aumentar, si podemos ver que al cambiar la fuente, vamos a tener pues mejor resolución, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una estructura que son como hexágonos y pentágonos. Entonces, al ir aumentando al ir aumentando la resolución, pues vamos a poder ver pues, lugares de densidad electrónica donde vamos a poder decir, bueno, ahí hay átomos, por así decirlo. Entonces, pues para evaluar y preparar un cristal, pues hay diferentes técnicas de cristalización y tenemos que ver que vamos a ir formando diferentes clusters que se van a ir juntando unos con otros para poder formar un núcleo y luego ese núcleo pues va a juntar esos clusters para poder hacer lo que es el crecimiento como tal del cristal. Entonces vamos a tener una zona estable donde vamos a tener
donde no se va a formar ningún cristal, y tenemos una zona inestable donde van a crecer muchos cristales pequeñitos que no van a tener la calidad que nosotros queremos para poder llevarlos a la técnica. Tenemos que buscar una zona metaestable donde va a ocurrir un crecimiento lento, donde va a permitir que los diferentes átomos o iones o unidades estructurales se vayan juntando lentamente y vayan permitiendo que crezca la red cristalina. Entonces, si tenemos una saturación muy alta, pues vamos a tener un material amorfo que no es cristalino como tal y no vamos a poder analizarlo. Y si tenemos una saturación alta, vamos a tener un crecimiento como dendrítico, o sea, en ramificaciones. Y si es baja, pues vamos a tener monocristales como tal. Entonces, es lo que les decía, es un proceso termodinámico complejo en el que necesitamos que los átomos o iones se vayan absorbiendo y desorbiendo y se vayan ordenando. Entonces, hay diferentes técnicas que se pueden utilizar para poder cristalizar y obtener compuestos puros. Pero lo más importante es que tenemos que tener cristales bonitos, cristales que difracten, cristales con buenas geometrías, porque los cristales malos nos van a dar datos pues inservibles en el laboratorio. Entonces, cuando nosotros tengamos algún experimento o vemos que se estén formando cristales, tenemos que evaluar, bueno, primero que todo, no tirar los cristales que ya tenemos en el laboratorio si se formaron espontáneamente, porque cuando queremos hacer los procesos de cristalización intencionalmente, pues estos experimentos de cristalización toman mucho tiempo. Y si espontáneamente se nos ha formado un cristal, pues tenemos que cuidarlo, observarlo, que tenga las características apropiadas, y de ahí la idea es, bueno, tengo un cristal, puedo considerar llevarlo a un difractómetro de rayos X, ¿verdad? Entonces la idea es que también estos cristales se evalúan bajo la luz polarizada y que tengan un tamaño apropiado para poder ser llevados al equipo. Y estos se van a montar sobre unas pequeñas pincitas con las que se pueden ir recogiendo pues, los cristales. Entonces, los cristales, al ser incidido por los rayos X, van a difractar, y esto va a generar pues un patrón de difracción, ¿verdad? Que se va a determinar pues en algún tipo de placa fotográfica o detector, ¿verdad? Entonces, lo que nos va a interesar es esa posición de esos puntitos, porque con estos podemos determinar cómo es la estructura del cristal, por así decirlo. No vamos a entrar en detalle en la parte matemática para poder cubrir todos los temas de la presentación, pero la idea es de que nosotros tenemos que hacer girar el cristal montado sobre el difractómetro para poder recolectar toda la mayor cantidad de datos posibles. Entonces aquí podemos ver un cristal que está rotando y tenemos ahí como donde están incidiendo los rayos X, y pues la geometría del cristal, tanto macro de cómo se ve el cristal, con los datos recolectados nos van a ayudar a dar ese patrón de difracción. Entonces nos va a dar, de los planos cristalográficos, nos va a dar la estructura, por así decirlo. ¿Sí? Toda esa información que vamos a ir integrando y vamos a utilizar lo que es la transformada de Fourier para convertir todos esos puntos en la fórmula que es el factor de estructura, y con esto vamos a tener esas cosas que se llaman la densidad electrónica, y con eso vamos a obtener cuál es la estructura de nuestra molécula. Entonces, como les venía diciendo, tenemos el problema, que es un problema matemático, que es el problema de las fases, en las cuales no podemos determinar directamente, ver directamente la molécula, sino que tenemos que reconstruir utilizando matemática, porque recordemos que la interacción de la luz tiene haces que son constructivos y destructivos. Entonces, tenemos, lo único que recuperamos de los experimentos de difracción son las intensidades. Y con estas intensidades, pues tenemos que utilizar diferentes procesos matemáticos para poder resolver el problema de las fases, y con esto calcular una densidad electrónica, ¿sí? Y ya con esta densidad, que es como un mapa, como una niebla, pónganlo así,
vamos a ir poniendo pues los átomos de los iones o de la estructura cristalina que tenemos. Entonces, esto utilizamos diferentes softwares que nos van a ayudar a convertir la densidad electrónica en ya estructuras, por así decirlo. Entonces, tenemos un software que se llama el OLEX o el ShellX-L, que nos va a permitir calcular, tener esa relación matemática y poder asignar dónde están los átomos, por así decirlo. Entonces, así es como se ve una estructura de difracción de rayos X, donde vamos a poder observar pues ya la forma como tal, cuáles son sus interacciones, y vamos a poder ver qué grupos están cerca unos de otros. Y esto tiene gran relevancia, por ejemplo, para el desarrollo de vacunas y en el desarrollo de fármacos interesantes. Cómo en la estructura cristalina nos ayuda a poder buscar moléculas target que puedan acoplarse con las que ya tenemos de investigación. Entonces la parte interesante de saber cómo es la estructura 3D, se pueden sacar muchos estudios, por ejemplo, qué tan soluble es, su facilidad de disolverse, la facilidad de que tenga moléculas de agua. Hay varias aplicaciones que se pueden lograr ya teniendo la estructura en 3D. Entonces, como tenemos una densidad electrónica, pues le toca al cristalógrafo pues ir asignando los átomos según cómo le parezcan, cómo tenga el método de los mínimos cuadrados, que tenga una estructura pues aceptable, por así decirlo, ¿verdad? Todo esto pues lo juntamos en un archivo que se llama archivo CIF, que es un documento donde están todas las reflexiones, todo lo de los experimentos, pues son todos los datos que nos va a permitir y que les va a permitir a otros científicos pues poder trabajar con los datos y pues descargar y tener las estructuras en la computadora. Entonces, estos archivos pues van a tener los autores, la persona que hizo el cristal, los datos del cristal, cómo es físicamente el cristal, el equipo que lo realizó, cómo el cristalógrafo realizó el experimento, y los datos del refinamiento de la estructura utilizando la densidad electrónica, ¿verdad? Entonces, luego los resultados se validan con un software que se llama CheckSIF, que está online, y uno puede ver pues el tipo de alertas, si tu estructura pues es viable, es confiable, o hay algo que omitieron en el procesamiento de los datos. Y luego pues ya para una publicación o para el uso que se requieren, pues hay que siempre, como todo científico, tenemos que divulgar nuestros resultados. Entonces, en los artículos científicos vamos a encontrar pues justamente todos esos parámetros que estuve hablando al principio, como el tamaño de la celda, cuántas reflexiones dieron, la fórmula empírica en caso de las moléculas orgánicas, entre otras. Y pues eso nos va a permitir pues generar estos modelos bien bonitos, interesantes, donde uno ya puede pues ver cómo se ordenan las moléculas en la unidad de celda, cómo están interactuando, si forman puentes de hidrógeno, etcétera, etcétera. Ya se pueden sacar más aplicaciones y poder determinar más propiedades de los materiales, ¿verdad? Pero para eso tenemos que tener nuestro cristal. Entonces hay diferentes bases de datos de cristalografía, donde uno ya puede descargar los datos cristalográficos. Lo que más los que trabajan con aplicaciones de biotecnología pues han de conocer el Protein Data Bank, pero así vamos a tener diferentes tipos de bases de datos donde uno puede descargar pues la estructura ya cristalizada. Entonces ya pues los químicos computacionales o para otros profesionales que quieran descargar cómo son estas estructuras en 3D para diseñar moléculas o conocer cuáles son las propiedades de un material. Entonces se pueden hacer cálculos con otro software llamado Conquest, que nos va a permitir ver justamente eso, relacionar la parte
de estructura con la actividad y ver moléculas similares, cómo han ido cambiando en relación, por ejemplo, de puentes de hidrógeno. Podemos ver toda una base de datos y a trabajar un poco en la parte de la computadora para ver moléculas análogas que tengan las mismas propiedades que nosotros estamos trabajando. Entonces, rápidamente, ya que se nos está agotando el tiempo, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, un artículo sobre síntesis de una forma cristalina del mebendazol. Entonces, cómo se empaca el mebendazol en el espacio, cómo se van empacando. Puede ser que esto permita que tenga una mayor solubilidad en el cuerpo humano, por así decirlo. También en química, en química inorgánica, también podemos utilizarlo para ver cómo es que los impedimentos estéricos afectan, pues, la ubicación de los ligantes, ¿verdad? Cómo es que afecta, pues, ya en el diseño de catalizadores. Y pues aquí rápidamente, pues les muestro cómo se ve el equipo. Pues requiere un espacio considerable, tiene que ser destinado solamente para el equipo, va a requerir nitrógeno líquido, y entonces tenemos ahí donde se colocan los cristales. En este caso nosotros hicimos un experimento de cristalización, donde sintetizamos un ligante en el laboratorio y pues nos salieron unos cristales en el fondo del beaker, luego de hacer una cromatografía. Entonces agarramos los cristalitos y escogimos cuáles eran, pues, los que se miraban mejor. Por ejemplo, ahí tenemos dos cristales, pues el de arriba se ve muchísimo mejor. No sé cuál fue el que agarró el cristalógrafo. Y entonces él montó el cristal sobre el aparato, y esto permitió que luego de hacer las rotaciones, como vieron en el videito, tener la estructura en 3D. Imagínense, ya como palabras finales, que el cristalógrafo no sabía nada de nuestro experimento, ni siquiera sabía qué era lo que estábamos trabajando, la estructura como tal, pero con el patrón de difracción, pues el equipo le empezó a tirar automáticamente estructuras análogas a lo que estábamos trabajando, y pues ya se logró, pues, con el proceso correspondiente, pues ya tener la estructura como tal, que es la figura que ven en la última figura. Pues prácticamente traté de comprimir todo lo que es cristalografía en una hora. Sé que me faltó mucho, hay muchas cosas para expandir, pero mi recomendación es siempre que este es solo el principio, ¿verdad? Hay gente que le va a interesar la parte de proteínas, de moléculas grandes, hay gente que le va a interesar la parte de moléculas pequeñas. Entonces, en la página de la IUCR, la Unión Internacional de Cristalografía, hay muchos libros interesantes para entrar en materia de cristalografía y lo más básico de la matemática y la parte de cristalización. Muchas gracias. Gracias, queremos agradecer al licenciado Jorge. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud o algo que decir sobre el tema. A mí me pareció súper interesante como biotecnóloga. Muchas veces uno se quiere divorciar de la química, pero no es posible, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Creo, Jorge, no sé si todo estuvo muy claro o nos quedaron más dudas de las que no podemos responder en este momento. Aquí hay una pregunta, dice Gustavo Rosoto, ¿cualquier sustancia puede cristalizarse? Mucho gusto. Mira, va a depender de la estructura, por así decirlo. También si tu sustancia es pura o es una mezcla, por así decirlo. Hay mezclas de sustancias que se cristalizan. Como les digo, forman los átomos, pues se logran ordenar de esa manera. Entonces, pues va a depender. Con que se forme el cristal, es suficiente como para ya considerarlo ya en la técnica de difracción de rayos X. Pero hay algunos que por las propiedades físico-químicas naturales que tiene, pues claramente no se pueden cristalizar. Pueden ser que sean solo en estado líquido, por así decirlo, y no se pueda usar la técnica. Acá tenemos otra pregunta de Aidoli Carranza. Dice, ¿cuánto cuesta un equipo de estos? Y si hay en Guatemala, en alguna institución,
¿Sería útil? Mucho gusto, Idoli, mi profesora. Con mucho gusto. En Guatemala no tenemos este equipo. Sería muy interesante poder utilizarlo en investigación, porque ya nos puede caracterizar, como les decía, sustancias sin destruirlas. Está la técnica de difracción de rayos X de polvo, pero por ejemplo, si estamos hablando de cosas, cristales, imagínense, eh, arqueológicas, no podríamos destruir la pieza, por ejemplo, pero no sé. Esta técnica nos permite trabajar sin la destrucción de la muestra. Entonces, en las universidades, en industrias farmacéuticas también podrían tener esto, porque como les digo, la forma del cristal, de cómo cristalizan los principios activos, ellos podrían checar la calidad de la materia prima con la que está ingresando. Entonces, hay muchas aplicaciones. En Guatemala no hay, lo más cercano es en Costa Rica y en México. O sea que si alguien quiere trabajar estas técnicas, pues tendrá que llevar su cristal, ya sea alguno de estos dos países que en las universidades allá tienen. Jorge, aquí pregunta Gustavo Rosoto cómo se llama la asociación que mencionó y le damos saludos a Itzel que desde Chiapas nos está escuchando. ¿Cómo se llama la asociación que mencionó? Tal vez la puede poner en el chat. La Asociación Latinoamericana de Cristalografía es donde yo conocí pues, la parte de cristalografía. Ahora la parte donde están todos los libros es la International Union of Crystallography. Definitivamente los años han pasado. Yo creo que fui profesora auxiliar de Idoli hace más de 25 años. Y ella fue su profesora. Y ella fue su profesora. Sí. Me hace sentir muy joven. Sí, aquí está Idoli. Estamos hablando. Fui profesora de bioquímica cuando los químicos decían que no les servía la bioquímica, ¿va? Entonces, qué gusto me da que ahora se esté hablando de este tema. No sé si tienen alguna duda, alguna otra inquietud. De todas formas, si van surgiendo dudas, pueden escribirnos a la dirección del Congreso Nacional de Biotecnología. Y agradecemos, Jorge, qué gusto nos da ver gente joven. Aquí nos preguntan de un correo, si usted nos puede dar un correo, todo el mundo quiere saber de cristalografía, si usted puede escribir ahí su correo. Claro. Nos da mucho gusto haberlo escuchado, gente joven que está trabajando en estos temas donde están vinculando la biotecnología a la química y a otras disciplinas. Entonces, muchas gracias a todos y por favor, si se van a conectar a otra actividad, coloquen bien su nombre y apellido para que los podamos identificar y puedan tener su diploma. Mucho gusto y gracias. Gracias a todos. Los esperamos en las otras salas que ustedes elijan, en las otras conferencias. Jorge, antes de irnos, ¿algo para despedirse? Claro, no, pues agradeciendo aquí también a mis profesores, licenciada Pinagel, a Idoli, también a todos los que me acompañaron pues en esto. La parte de cristalografía es una cosa muy interesante. Realmente, si pueden googlear la International Union of Crystallography, se pueden meter. Hay muchas aplicaciones interesantes para todas sus áreas. De hecho, esperemos que en Guatemala se hable más de estos temas. Gracias. Y definitivamente se va a seguir hablando, ¿verdad? Gracias a todos. Hasta pronto, nos vemos en las próximas sesiones. Dice Idoli, excelente presentación, Jorge. Ahí les saludan y nos vemos pronto. Bye. Aplausos también para Jorge. Gracias.